Ya. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Aquí estamos en el 10º programa de Démosle Vuelta, Mate con Café, con Mariela desde Santiago. Hola Mariela. Andrés también está en Santiago, como siempre. Hola Andrés y Daniel. Y hoy día tenemos no a una invitada o a un invitado, sino que tenemos a dos invitados. Andrea Jiménez y Giep Han, los dos son matemáticos, son un matrimonio matemático, así que es súper especial para nosotros. Además que la Andrea somos hermanos matemáticos, así que súper especial también. Y nada, queríamos conocerlo y conocer las historias. ¿Cómo están Andrea y Giep? Gracias por estar con nosotros. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias De nada. por la invitación. Un honor para nosotros estar acá conversando con ustedes, después de haber visto a algunos de los invitados y de las invitadas. Es un gran honor estar acá. Bueno, y queríamos empezar el programa como lo empezamos siempre, pues ahora lo vamos a empezar en tanda doble. Queríamos conocer las historias matemáticas de ustedes, las de cada uno de ustedes. Así que, no sé, pues empecemos por Andrea. ¿Cuál es tu historia matemática, Andrea? Comienzo yo. Bueno, primero que nada, yo soy quillotana, ¿ya? Orgullosa quillotana. Nací en Quillota, me crié en Quillota y estudié en Quillota. Hice mi enseñanza básica, mi enseñanza media allá. Y de hecho, escuchando a las chiquillas que ya han hablado acá, eran todas medias mateas, yo también. Así era, bien matea, bien estudiosa, así me iba bien en todo. Y era como, claro, me gustaba aprender y sobre todo me gustaban los desafíos. Si yo sentía que algo era como que quizás no era mi fuerte, me gustaba lanzarme por ahí. Como que siempre, nunca tuve miedo de tirarme a la piscina. Me tiraba nomás, así, aunque no supiera nadar, no importa, me tiraba igual. Y bueno, ya en la enseñanza media, creo que me fui inclinando más por el lado científico. Entonces elegí el electivo científico. Pero de todas maneras tenía otros intereses. Pues, por ejemplo, estaba en la academia de teatro, ahí en el colegio y también por fuera del colegio. De hecho, tengo amigos famosos. Que estuvieron en la Academia de Teatro de Juan Toro en Quillota. Hay que mandarle saludos entonces. Sí, pues el Coque Santana, el que se hizo famoso. Sí. Amigo él, pues así compartimos escenarios juntos, así que bien como importante esa parte de mi vida también, pues además del colegio. Y de hecho con mis compañeros no me llevaba muy bien, así que todo era como por fuera, era como mi fuerte, así la parte social era por fuera del colegio. No sé, pues participando en otras cosas también, pues como en música, tocando zampoña, así como bien metida en todo. Y luego, bueno, cuando llegó el momento de decidir qué quería hacer para estudiar después del colegio, de la enseñanza media, me costó decidir. No estaba muy segura de qué quería hacer. Yo sabía que era algo con matemática, con física, pero no tenía claro qué. La idea de estudiar en ingeniería era atractiva, porque se suponía que iba a ganar como unas buenas lucas después de terminar. Entonces, por otro lado estaba la parte económica, que era como más o menos claro que tenía que estudiar en Valpo porque no alcanzaba como para ir a otro lado. Así que di la prueba, me fue bien, yo me preparé un montón, se imaginan, como buena mateacita, con los compañeros ahí preparándonos, hacíamos competencias, ya, ¿quién saca todos los puntos en matemáticas? Sí, con mis compañeros. Y siempre a la par con lo digamos, en este caso, las mujeres en donde yo estudié eran como las fuertes, entonces con los compañeros ahí como bien a la par. Nunca hubo como una discriminación por género en la enseñanza media, o no que yo lo sintiera de esa manera. Y tenía mi puntaje y habían varias becas. Estaba la Juan Gómez Milla en ese entonces, yo salí del colegio en el 2000. Estaba la Juan Gómez Milla, estaba la beca en la UB por excelencia, el que entraba primero, entonces había como hartas opciones y mi idea era estudiar gratis, obviamente.
porque era buena en los estudios. Así que postulé es que fue así como raro, porque no sabía y puse ingeniería en construcción. Primera opción. En serio, y después puse cosas difíciles, así como cosas que en la UB, y puse después cosas que eran mucho más, que habría, o sea, era seguro que iba a quedar ahí, después como que fui rellenando con cosas que a lo mejor prefería, pero no estaba tan segura. Y eso era como, sí, como que ahí era seguro que entraba de las primeras, como que ahí era seguro que me iba a ir bien, no sé, puse eso. Tenía recomendaciones de mis profesores para estudiar otras cosas y en otra universidad también. Pero yo quería estudiar en una universidad estatal y sentía que sí, ingeniería en construcción era mi carrera. Ya, pues entré a construcción. Y yo estuve 3 años en construcción. Por eso, Mariela, si somos de la misma fecha, yo creo. Yo estudié 3 años completos, los 3 años. Wow. Primer año, así, primera prueba, un 7. En la U de Valpo. En la UB, sí, entré a la UB. Ya, okay. Pero, ¿qué tipo de examen? No me hicieron una prueba como de cálculo, no sé, y me empezó a ir súper bien. En construcción, en ingeniería en construcción. Y claro, al final del primer año ya era así ayudante, en los ramos de física, bien así como interesante. La secre todavía se acuerda de mí, me dice, es que nunca había visto tan buenas notas en esta carrera, decía. Me dice hoy en día, porque yo trabajo en la facultad de ingeniería, pues entonces me dice, no, Andrea, yo me acuerdo de ti, nunca vi tan buenas notas. Bueno, cuento corto al final del... no tan corto porque, bueno, hice el segundo año y ahí como que se me acabaron los ramos de matemática, ¿ya? Igual eran ramos de matemática, cosas que yo casi todas las había visto en el colegio, habían algunas cositas nuevas, pero no había nada muy desafiante. Era todo como bien... Lo más interesante para mí era haber descubierto esta faceta de ayudante. A mí eso me encantó. Entonces, llegué al tercer año y ahí eran los ramos de construcción. Y ahí tuve problemas. Ahí no me gustó. O sea, lo hice igual, me fue bien, pero no lo hice con pasión, lo hice así como ya hay que hacerlo, hay que cumplir, y pensando un poco en que iba a perder la beca si me cambiaba, porque había tomado la Juan Gómez Milla, y si te cambia de carrera la pierde. Entonces, con todo ese conflicto interno de qué hacer, estando disconforme y sabiendo que cambiarme significaría perder una carrera. Sí. Y me cambié al final del tercer año. Lo terminé, me cambié. Y me cambié a matemática. Ahí yo me di cuenta que yo quería ser profe de la U. Yo dije, no, yo quiero ser profe de la U, y me gustaba la matemática. ¿Qué dijeron tus papás? Mis papás estaban horrorizados. No, estaban... ¿Ah, sí? No horrorizados, pero estaban preocupados porque ellos no tenían plata para pagar mi universidad y porque yo era buena estudiante. Entonces, y al cambiarme yo perdía todo. ¿Y perdiste la beca y todo? Todo, sí. Postulé a los créditos, me dieron harto crédito, me dieron como un 80-90% de crédito y el resto, y es que hacía muchas ayudantías, porque los profes de física, justo cuando yo me cambié, abrieron el programa de física. Y como yo era como la única persona que conocían que podía hacer las ayudantías, me pasaron todas las ayudantías de física, pero yo estaba estudiando matemática. Y no, pues fue bonito ahí, porque me ayudaron harto en ese sentido de poder solventar gastos, las ayudantías. Y a la vez aprendí un montón también, porque uno aprende a explicar, aprende un poquito más de todo. ¿En qué iba? Sí, pues me cambié, y ahí fue otro mundo, otro ambiente. Me gustó a mí, me gustó ahí. Era lo mío, yo me sentía al tiro como es lo mío, porque éramos poquitos. ¿Licenciatura en matemática en la UB? ¿Perdona? ¿Era licenciatura en matemática? Estaba pedagogía y licenciatura juntos. Los dos estaban juntos. Y yo entré y hice todo de nuevo.
Wow. Yo te iba a preguntar si habéis convalidado algún ramo, alguna cosa así. No. De cero. Es que quise empezar de cero, dije, si me voy a cambiar con todo. Así Pero, que yo dejé, es ¿hiciste la como prueba que para cambiarte? hice, no, me cambié interno. Ah, Hice un cambio interno, porque era posible, fui a hablar con un profesor, que de hecho murió, el profesor Eduardo Stange, que estaba en ese momento, era Ah, sí, el director. el Fue alto director. tiempo director. Sí, Sí. sí. Y él me dijo, a ver tus notas. Ah, no, bienvenida, me dijo, venga nomás, véngase. Así que postulé y comencé. Igual un poquito desfasada con los compañeros de generación porque ellos para mí eran cabritos, pues yo ya estaba como más grande. Entonces no tuve ese segundo mechoneo, eso no existió para mí. Y los 2 primeros años fueron buenos, fueron tranquilos, yo estaba tranquila, estaba segura que quería estudiar eso, así que le estaba poniendo harto color. Y ahí tuve un ramo que era el ramo de aritmética, con el profe. Un ramo que se llamaba aritmética. Sí, sí, Wow. sí, que compartíamos con los estudiantes, con los de pedagogía y los que querían estudiar la licenciatura hacían ese curso. Y ahí yo creo que fue la primera vez que vi las demostraciones tal, así como que las vi. Y me encantó. Sí. No, eso me gustó mucho. Y ahí yo dije, ¡ay, qué lindo! No, quiero hacer esto. Quiero ser la ayudante de este ramo porque quiero aprenderlo bien. Y después fui la ayudante de ese ramo hasta que terminé la carrera. Ajá. Me cambié a licenciatura, éramos poquitos. Hay buenos amigos también hice, como éramos tan poquitos, estudiamos juntos, no, bien bonito ese periodo de la licenciatura. Creo que Bueno. ¿qué demostración era? Las demostraciones, no, cosas de números, así como existencias y cosas bonitas de números que pasaban, que yo decía, pero ¿cómo esto puede ser tan bonito, tan ordenadito? Lo encontraba muy ordenadito. Y después, Perfecto. y después de terminar, ¿te cambiaste a hacer el doctorado en la Chile directamente o entre medio? Sí, mira, al Sí, terminar la licenciatura, ahí yo no sabía qué hacer, estaba súper perdida porque yo sabía que quería ser profe de la U, pero igual estaba insegura, no sabía si era tan buena, como esa inseguridad que uno tiene. Estaba postulando al magíster de Talca porque tenía amigos muy cercanos que también lo estaban haciendo, así que ese era como el camino de la gente que estaba estudiando en la UB conmigo, como irse a Talca, hacer un magíster o alguna parte hacer un magíster. Y recién se estaba abriendo el magíster en ese entonces no era como algo tan evidente seguir ahí. Y fue un profe físico, Michel Curé, con el que estuve trabajando. Bueno, él me incluyó a mí en su grupo de investigación, el último año de mi licenciatura. Y él me dijo, ¿qué te va a ir a hacer el doctorado? ¿Qué te va a ir a hacer el magíster a Talca? No, ándate a hacer el doctorado a la Chile. Y yo así, no, pero no, yo no, así no. Más encima de región, así no, en Santiago yo apenas me manejo como ir y me subo al bus a Pajarito, no, con un poco de susto. Porque uno de región, no, Santiago es como, guau, Santiago grande. Ya Valparaíso para uno es como grande, pues. Sí, pues ya viajar, yo vivía en Quillota, viajaba todos los días a Valparaíso. Pero bueno, Valparaíso ya lo tenía más adiestrado. Pero Santiago era otra cosa y la Chile era como, decía, no sé si voy a ser capaz. Así que postulé a la escuela de primavera en ese entonces, porque le hice caso a Michelle. Yo dije, bueno, si otros han podido, ¿por qué yo no voy a poder? Con esto de tirarme a la piscina, de repente sin saber mucho, dije, voy a postular y voy a ver qué onda. Y postulé y tuvimos varios cursos y fue una experiencia así hermosa, de esas experiencias que te cambian la vida. Conocí gente de todas partes del mundo, estuvimos alojadas en unos departamentos súper bonitos. Para mí era como otra vida, porque yo decía, wow, y aquí te pagan por estudiar.
Claro. Y yo haciendo como 10 ayudantía al semestre y decía, guau, aquí te pagan por estudiar. Está bacán. Y bueno, en esa escuela te hacían una prueba y al final de la prueba veían cómo te había ido. No sé, te pasaba materia como 2 semanas, parece, y luego me dice, ¿qué era de análisis? Ya ni me acuerdo bien. Pero luego hacían una prueba y veían cómo te había ido, a ver si tenías manos para el piano, a ver qué tan nervioso te ponía, y no sé, o qué tanta tinca le había puesto a las clases. La cosa es que me fue bien, pero yo estaba sorprendida y decía, oh, me fue bien. Y ahí me ofrecieron estudiar. Y yo así como, ya, ¿en serio? ¿Y cómo? ¿Con qué plata voy a estudiar? No, acá tenemos becas internas, tenían las becas MESESUB. Ajá. Y yo así, ¿y me van a dar una a mí? Sí. Ya, sí, quiero, por supuesto. ¿Por qué no? Así, porque sí, hasta el momento era así como todo un sueño maravilloso. Bueno, lindo. Y eso fue en octubre, noviembre del 2007. 2008, marzo, defendí mi tesis de licenciatura, me fui a Santiago. Así, el mismo día, defendí y pum, me fui. Y había arrendado un departamentito chico, así un estudio, porque con lo que tenía para la beca me alcanzaba para eso, así que ya bacán. Y ahí comenzó mi vida del doctorado. Me cambió totalmente la vida, así como un cambio muy positivo. Ya, me imagino. Sí. Qué genial. Oye, Enriquecedor total. Qué buena. enriquecedor total. Y Giep tiene una historia un poco distinta, porque Giep no es de Chile, de hecho Giep es alemán, pero es nacido en Vietnam. Y entonces también queríamos conocer tu historia matemática, cómo llegaste a las matemáticas, Giep. Sí, bueno, veo que no estoy tan bien preparado como Andrea, pero voy a ver. Entonces, si bien distinta a Andrea, no era tan Mateo, yo creo que es la gran diferencia, creo. Como dijiste, nací en Vietnam, pero crecí en Alemania. Fuimos con mi familia a Alemania, en Berlín, cuando tenía 12 años. Y tenía como mucho interés, pero no tenía como esa obsesión de hacer matemática o nada. Y también yo creo que quizás una cosa que es como en la educación alemana es, al menos en ese tiempo, yo no sé si hoy día todavía es así, como la idea de habitúo como un humano más, un generalista, ya como, y uno tiene que aprender todo y yo tenía mucho interés en muchas otras cosas, deporte, música, literatura, etc. Pero al mismo tiempo en la casa, ya como somos de Vietnam, hay esa presión de tener éxito y esas cosas, ¿ya? Entonces es un conflicto, ¿ya? Como tú tienes como esa sociedad con tus amigos que quieren ser cool y todo, y tu familia que insisten que estudias como algo de verdad, ¿ya? Eso, Claro. y O sea, no no eres cool. filosofía o música, por ejemplo, ¿ya? Y de hecho, entonces, de hecho yo cambié mi colegio para tener la posibilidad de tener un curso en matemática, como en Alemania los últimos 2 años tú tienes como elegir dos cursos de tu profundizaje o algo así, ¿ya? Electivo, pero donde tienes en vez de 2 veces, 5 veces en la semana ese curso. Entonces cambié el colegio para tener la posibilidad de elegir a matemática, y finalmente la nota en matemática era como la peor en mi currículum. Y por eso ya seguro no voy a estudiar matemática. Eso es pero tenía que hacer algo para... ya, tengo mi papá que dicen, tú tienes que estudiar algo como de verdad. Entonces, y yo creo que quizás también un aspecto que tiene que ver con ser un niño inmigrante, que mis papás no tienen muchas ideas de qué se trata como la sociedad alemana. Y yo crecí entonces
sin mucha experiencia. Por ejemplo, cuando tenía que elegir algo para una carrera, no sabía nada y no conocía a nadie para preguntar. Pero en ese tiempo dije, ciencia de computación suena algo como sólido, ¿no? entonces empecé y matemática no era la nota era horrible, así que ya, ciencia de computación. Y estudié entonces ciencia de computación con filosofía, porque si uno tiene que estudiar informática o ciencia de computación, tú tienes que elegir algo que ya, como distinto, además de eso. Claro. Y yo pensé, ya, ok, ciencia de computación es para ganar plata, y entonces ya puedo hacer un poco de filosofía. Entonces elegí filosofía. ¿Ya? Y eso, y entonces mis héroes matemáticos eran como Alan Turing o Kurt Gödel, no, Okay. ya, y los Gauss y los, yo no sé, Fourier no conocía. Entonces, y de hecho tengo mi PhD, mi doctorado en ciencia de computación. Pero finalmente en ciencia de computación aprendí mucho como la teoría de computación, mucho menos la parte práctica o técnico. Y ese tiene como ya, mucho conexión con matemática. Entonces, después de mi diploma en ciencia de computación, y lo hice un poco más rápido, entonces yo me dije, oh, bueno, tú puedes terminar tu tesis ahora o puedes usar ese un semestre para hacer otra cosa. Entonces decidí, oh, bueno, nada, me falta un poco matemática, así que quiero estudiar un poco de matemática. Y entonces hizo algo que se llama Vordiplom en Alemania, que es quizás como comparado, ya, quizás equivalente a un pregrado en Chile. ¿Ya? Tiene quizás como álgebra abstracta y un poco más eso, y análisis. Perdón, ahí mismo en Berlín. Sí, lo hice todo en Humboldt. Sí, okay. Esa también la otra cosa que nunca, yo creo que ya nunca tenía la idea que uno puede también ir a estudiar afuera. Claro. Yo no sé, yo creo que desde Berlín es fácil, de hecho, quizás ir a Francia o a Inglaterra para un semestre, algo así, ¿no? Pero ya simplemente no tenía como alguien que ya tiene un poco de experiencia y te puede como dar un consejo. Eso me falta. No sé. Súper interesante. Sí. Y cuando... ¿Perdón? Que es súper interesante, que además también como dices tú, como que esos consejos que uno recibe no siempre son tan directos y por ejemplo, claro, tú te quedaste todo el tiempo en Berlín, a diferencia de Andrea que se movió de Quillota, Santiago, y después como que yo me imagino que en ese camino que los dos recorrieron hubieron varias influencias que a lo mejor lo hicieron sin querer elegir esas carreras de matemática. Entonces queríamos preguntarle un poco sobre sus influencias. ¿Quién influyó a ti? Tú, Michelle, seguro no, en tu caso. Matemáticas, sí. O sea, me alentó a continuar, sí. Michelle, sí. Pero en particular, no sé. De hecho, estaba tratando de pensar como que me... yo creo que en el yo creo que en el doctorado, alguien que cambió como mi forma de ver a los matemáticos quizás y la matemática en general fue uno de los supervisores que tuve, que es Martin Loewen. Yo creo que fue una influencia en mí, como en cuanto a continuar. Porque a lo mejor Marcos no lo haya sido, pero sí el conocerlo a él me empujó como a seguir, a hacer más. ¿Y él era ese era como tu co-advisor del doctorado? Sí. ¿Dónde estaba? Él es checo, en la República Checa, pero pasaba tiempo en Chile, en la UChile, en el CMM, y tiempo en la República Checa, en la Charles University, que es donde él trabaja. Yo creo que conocerlo a él
pero yo puedo decir que me motivó Qué a hacer bien. lo que hago ahora, ¿ya? Hacer el tema que hago ahora, la investigación que desarrollo ahora. ¿Y a Pero ti? tú empezaste a trabajar con Martín directamente o empezaste a trabajar con Marcos y a través de Marcos conociste a Martín? Porque No, bueno, no, con Martín, directamente. contémosle al público que tú hiciste la tesis con un profe que se llama Marcos Kiwi y con Martín Level. Los dos fueron tus advisors, digamos. Sí, hice la tesis con los dos, claro. Pero comencé con Martín a trabajar primero. Ok. Sí, hice un curso con él y no, me encantó el tema porque la verdad es que en esa escuela de primavera donde yo había ido, Marcos había hecho una presentación del tema que él hacía y yo dije, no, yo eso nunca lo voy a hacer. No. Así yo pensé, de hecho ese fue mi pensamiento y hasta hoy en día lo recuerdo, así yo dije, no, eso no. Y las otras cosas sí podían ser, pero eso no era. Qué divertido. Dado de una. Oye, pero espérense, Sí, es que espérense. Tú, Christopher, empezaste con Marco y después cambiaste y tuviste tu... Sí, yo también hice la tesis, la entrevista no es para mí, pero bueno, voy a contar No, un segundo. pero Yo también hice la tesis con Marco y con otro tutor que se llama Antonio Fernández. Tuve dos advisors y por eso, como Andrés y yo hicimos la tesis con Marco, entonces somos hermanos matemáticos. Claro. Pero ¿Viste? Martín, también tú sí, formalmente co-advisor. Formalmente, sí. Formalmente es mi co-advisor. ¿Y a Caso ti? de Jep, Sí, eso, Jep, ¿a ti quién fue tu influencia? Sí, yo creo que quizás, yo creo que los cursos que me gustaron son como yo creo que quizás ya, a inicio más una persona vivo es como persona como Alan Turing. ¿Ya? Quizás muy bien. como, o Kurt Gödel, yo creo. Es un poco raro, pero no, yo creo que me gustó siempre los cursos que hicimos durante mi estudio de pregrado en ciencia de computación. Quizás tenía también Anush Taras, es un profe de ese de pregrado que lo hizo muy bien, pero yo creo que es como quizás es porque son una persona no tan práctica, me gusta como cosa como de la imposibilidad de algo, ¿ya? Yo creo que ese son las, me recuerdo que los resultados de esa forma, como Gödel o Turing, el Hawking problem, el problema de, ¿cómo se llama? Hawking problem, ya, es Problemas del salto, del stop o del salto. Sí, ese para mí algo increíble y que me dio mucha impresión. Y después, entonces ya, pero yo tenía un profe, Anush Taras se llama, y me gustó mucho su forma de ser, su forma de hacer clases, y quería hacer mi diploma, tesis de diploma con él. Y justamente en ese momento él dijo que ya me voy porque yo fui solo un postdoc en Berlín en ese tiempo y ganó un puesto en Bavaria. Yeah. Entonces para mí era como un colapso de... porque yo como casi de hacer todos los cursos con él y de pero ¡Qué mala! entonces fue la tremenda influencia eso. Sí. Pero al mismo tiempo me presentó alguien que se llama Matthias Schacht y que yo creo que tenía quizás 2 años más que yo. La primera vez que lo he visto tenía una camiseta negra con hoyos, algo así. Puede ser como mi compañero. Y él dijo, ok, ese va a ser postdoc acá en ese grupo en Berlín y tú puedes hacer tu tesis con él. Y yo pensé, bueno, ¿ya? Y él era como, toda vida es mucho más inteligente, mucho más rápido y me dio mucha como depresión con eso, porque como alguien que se ve como mi compañero, que es como, ya, bueno, pero ya, entonces Matías es claramente la persona en mi vida que me influyó lo más. Ahora es profesor en Hamburgo. Vale. Y ahora están ustedes influyendo.
ustedes ahora están quizás causando esas impresiones en otras personas. Ya, Qué sí, interesante ya, saber voy lo ahí. que pasa ahí. Es una De idea, hecho, yo de- creo que camiseta con hoyo siempre que eso. Eso, que tener la camiseta con hoyo. Oye, no, pero en lo mismo esto que yo creo que tiene que ver con esta actividad que tenemos nosotros de contar lo que nosotros hacemos. Una aquí como más personalizada la pregunta para Andrea. Yo vi yo vi en internet que tú tienes una charla grabada sobre teoría de grafos. Y este es un tema que está dentro de tu área de investigación. También vi ahí, tú listabas tu área de investigación. Entonces, así como para conversar un poco, y como este es un programa que nosotros queremos que también llegue a más personas, no solamente del ambiente matemático, ¿nos podrías contar un poco, palabras, sobre tu área de investigación? ¿Cómo ha sido la experiencia de investigar juntos? ¿Y qué es lo más bacán que tienen los grafos, según tú? Esa. Según yo, hablo yo primero, en mi opinión. Sí, yo creo que sí. La pregunta para ti. Voy a empezar con lo más bacán que tienen los grafos. A ver. ¿Podría contarle Para un poco mí, al público qué son los grafos también? eso sí, bueno, los grafos son básicamente puntos unidos por líneas. ¿No? Eso es como, ocha, no tengo el juguete de mi hijo acá, pero tenemos un juguete que le llamamos grafo. Es como una cosa así. Esto no es, pero se parece así. Imagínense que estos son los puntos, estas cosas de colores acá, y las líneas son estas que están aquí. Esto sería un grafo. ¿Ya? Una red social puede ser un grafo, en donde las personas las personas que están en la red social serían los puntos, y las amistades, ¿ya? La relación de amistad son las líneas, o pueden haber líneas dirigidas como de seguir. El Instagram. Soy Yo seguidor. recuerdo que Beto había dicho algo de que las líneas de metro también pasa, es como un grafo. Exacto, ajá. El metro, ajá. El mapa de un metro también es un grafo. Sí. Un mapa de Google Maps, ¿no? El Google Maps es un grafo también. Como conexiones entre ciudades, Sí, por ejemplo. también conexiones entre ciudades. ¿Qué más es un grafo? Yo Por lo parecía tanto, tiene mucho muchas más aplicaciones, abstracto. obvio. Todas las conexiones que hay en internet, de páginas web también. Hay muchas cosas que se pueden representar por un grafo, uno los encuentra en todas partes. Sí. Puede ser mucho más abstracto, como por ejemplo, yo no sé, uno puede como jugar sudoku, y los puntos pueden ser como un sudoku parcial, y conexión entre dos puntos serían llenar un cuadro de sudoku, por ejemplo. Con colores también. Sí, no, los grafos aparecen como de manera natural en la vida, en el día a día. Y también hay grafos que no. Y a mí lo que me gustan de los grafos es eso, que yo siento que uno puede jugar con los grafos. Y eso es lo que uno hace en matemática al principio, como que comienza a jugar con la matemática, ¿no? Cuando uno ve un problema y dice, ya voy a jugar un ratito, voy a intentarlo, voy a hacer unos dibujitos, unos monitos. Las curiosidades. Para ver qué pasa, ¿no? Al principio, así como para ver qué pasa, para ganar intuición, ¿cierto? Para ganar intuición uno empieza a dibujar. Y eso a mí me gusta de los grafos, que yo puedo empezar como a dibujar y empezar a ver las cosas. ¿Ya? Después obviamente hay una abstracción y ya no lo veo, no lo puedo dibujar, pero sí eso a mí me ayuda mucho, el poder dibujarlo al principio. Eso me gusta de los grafos. Ese video que tuviste en internet. Sí, sí, es una charla que hicimos con Mariela, también estuvo ahí, en el Festival de Matemáticas de San Antonio. Grabando. Sí, en San Antonio. Bonito es un bonito recuerdo. Yo esas charlas, ¿sabes qué la hice? Bueno, la intención de mostrar mi área de investigación, pero quizás el motivo principal es como mostrar mi entusiasmo por lo que hago. Como de cierta manera decir, todos lo pueden hacer, mira, lo que yo hago es entretenido, tiene aplicaciones. Me van a tener que esperar un poquito porque Félix está llorando. Está Félix llorando. Ya. Pero mientras, dale.
Entonces, de las preguntas que yo te hice, que te falta esta, yo te hice 3 preguntas más o menos. La que te faltó por responder es esa de cómo ha sido esta experiencia de investigar juntos. Bueno, nosotros nos conocimos cuando estábamos haciendo el postdoc, los dos en Sao Paulo. Éramos 3 postdoctorantes en ese entonces. Y sí, hablábamos un poco de trabajo, pero no como en miras de hacer algo, sino que sí conversábamos. Yo estaba trabajando con Yoshiko Wakabayashi en Sao Paulo y con un profesor allá. Y nos fuimos a Atlanta. Yo fui a Georgia Tech y Giep a Emory. Nos fuimos juntos y ahí comenzamos a trabajar en algo bien interesante, que es el primer artículo que tenemos juntos. Y fue, pero ustedes se conocieron allá en Sao Paulo. Sí, nos conocimos en Sao Paulo. Sí. Ah. Bueno, de hecho nos conocimos, sí, ahí nos conocimos, pero habíamos estado juntos en los cursos de, eso que también participó Christopher, esos cursos que hacían como los alemanes con los checos. Bueno, Giep sabe qué es el nombre. Es como Free Dog School. Sí, es como una escuela para... Sí, ahí coincidimos en un curso y de hecho el otro día estaba googleando una cosa y vi fotos y estábamos los dos en la foto. Sí, pero en el 2010 y éramos personas completamente diferentes. Sí, sí. Y era yo hace no 10 era tan años. diferente, tú quizás sí. No, y estábamos casi como al lado, pero ni nos hablamos esa vez. Un nada. poco raro, ¿no? Como, ¿cuántos No, años después? ¿Cuándo era? Después del 2012 nos 2012. encontramos en Sao Paulo. Sí. 2012, pero ni nos hablamos en ese entonces, era como nada, así como cero. No, Andrea, siempre fui con personas muy importantes, como en Sandwich, había como acá y como mi hija, un profesor, otro profesor acá. Y yo rodeada. Ningún acceso a... Así que no hablamos ni hola, yo creo, no saludamos nada. No, a mí me daba miedo, decía, no voy a hablar con el que hace preguntas, porque él era el que se sentaba delante, hacía preguntas, entendía, iba siguiendo al que estaba al speaker, y yo era como así un poco perdida con el tema, y él haciendo preguntas decía, no, él sabe mucho, así que no voy a acercarme mejor. Qué divertido. Y bueno, en Atlanta, ahí comenzamos a trabajar en algo. Y sí, fue entretenido. Ahora trabajamos mucho menos porque es más complicado con el tema de la casa. Bueno, nosotros tenemos 2 hijos y uno chiquitito. Sí, recién nació, tiene... Sí, ¿No tiene tiene? 5 meses. Ah, chiquitito. Nació en la pandemia. Y el otro 5 años, que es más o menos el tiempo que hemos estado acá. Entonces, el tiempo que hemos estado acá es el tiempo nuestro de crianza. Ha sido complicado en realidad como sentarse a trabajar. No es sencillo con los niños. Sobre todo con los niños que demandan. Tiago, nuestro hijo más grande, él es bien demandante. Oye, Sí. yo quería... O sea, demandante en el sentido que uno pasa tiempo con él cuando está en la casa. De todas maneras. Sí, pues Oye, sí, al final es normal. chiquillo, oye, Andrea Gep, bueno, me impresiona la cantidad de países que han ido nombrando, ¿ah? Desde, bueno, ha aparecido los países natales, ¿cierto? Chile, Vietnam, Alemania. Ustedes se conocieron en Brasil. Y bueno, quisiera preguntarle a Gep un poquito de cómo él ha visto la matemática en estos distintos lugares. ¿Cuál ha sido, si ha visto alguna diferencia y similitudes entre la matemática en todos estos lugares que son tan diversos, ¿no? Sí, ¿Cómo ves la yo creo que matemática quizás bueno, quizás la gran diferencia, bueno, la matemática es igual en todos los países, pero quizás hay como la percepción de la matemática es muy distinto en un país como en Vietnam o un país como Alemania o Chile. Yo creo que en Vietnam como matemática, como otras ciencias, también tiene
importancia gigante en la percepción de la gente. ¿Ya? Entonces, los papás empiezan a enseñar matemática a sus niños desde pequeño, ¿no? Desde cuando tiene 5, 6, 4. Mi papá siempre ya me enseñó sumar cuando tenía 3, 4, algo así. Y eso es algo común, no es como algo raro. ¿Ya? Pero con eso viene también muchas presiones en el sentido que ya, yo creo que la educación en Vietnam da mucha importancia a eso, que es bueno y malo, ¿no? Y entonces en Alemania, yo como quizás acá también, si vas a una fiesta y dice a la gente que eres matemático, entonces van a decir, no, en el colegio no es nada, y esto estoy como orgulloso de no saber nada sobre matemáticas. Es como un poco raro. Eso como yo encuentro también, yo encuentro eso es malo. Yo quizás como es en Vietnam tampoco encuentro tan bueno, pero yo creo que como la percepción o el rol de matemática en Alemania, en el promedio, quizás no estoy hablando Alemania seguro como un país de ciencia con muchos matemáticos muy buenos, no estoy diciendo eso, pero el promedio no tiene una buena percepción, y yo creo que en Chile es quizás similar en ese sentido. Y en Vietnam es distinto. En Vietnam es distinto. Sí, muy distinto, muy distinto. Yo creo que si cada uno trata de ser como muy bueno en matemática y uno no tiene que tener vergüenza de ser bueno en matemática. Wow. O sea, Vietnam es un lugar en donde, si entendí bien, entonces Vietnam es un lugar en donde uno dice que es matemático y la gente no dice como, oh, yo era muy malo en matemáticas. Sí. Yo creo que los matemáticos, yo creo que tienen mucho respeto a los matemáticos y son héroes en la sociedad. ¿Ya? Wow. Sí. Como... Sí, por ejemplo, ganó un medalla Fields, un vietnamita que ganó y salió vamos a tocar ese tema también. En todo el país, ¿ya? Y yo creo que es algo gigante en Vietnam. Y por ejemplo ahí en Vietnam tienen como harta cultura de como esto de la divulgación en matemática o la difusión, o es más, está impregnado más en la cultura, más que las actividades que se hacen. Yo creo que quizás sí, en el sentido, bueno, lo que quizás un poco malo yo encuentro en la educación en Vietnam es igual la educación de matemática finalmente no es como de nivel mundial, ¿ya? Yo creo que solo cuando vas al colegio, matemática tiene una importancia grande, pero finalmente como la noción de matemática se reduce igual como al calcular, al conocer fórmulas, esas cosas, ¿entiendes? Entonces, los más inteligentes, los mejores estudiantes, finalmente van a Estados Unidos o Francia para hacer su doctorado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, quizás la comprensión de matemáticas tampoco es tan como debe ser. Ya. Qué bueno. Oye, yo les quería hacer una invitación ahora, una invitación a que ustedes nos puedan compartir algo de ustedes, en particular una canción. Nosotros tenemos como ya un clásico, una sección en la que les preguntamos a los invitados por una canción que quisieran compartir. Entonces les pregunto a ustedes, si ustedes tienen una canción o, bueno, en realidad estamos abiertos a otras opciones también, ¿eh? A algún libro, alguna película, alguna serie que quieran compartir con nosotros. Habíamos pensado una canción, ¿no? Sí. Habíamos pensado una canción de Coltrane. Coltrane, ¿ya? Coltrane, la canción? y la canción se llama My Favorite Thing. Es como, yo creo que quizás no curso de música no es
hay diferencias Sí, grandes, ¿no? tenemos diferencias, sí, sí. gusto de música, pero quizás en el jazz intersectamos, ¿no? Yo Sí, creo que eso y en el como- Coltrane y en esa Coltrane, canción. y en esa canción. Ya, esa es como nuestra intersección. Ya, esa, Quizás hemos visto Mm. unas series también buenas en Netflix. pero nada, yo quizás. Esta es una que le gusta a ambos. Esta es una canción que le gusta a los dos. Sí, Sí, sí. sí, sí. Ahí está sonando. Esa. Eso yo puedo escuchar como miles de veces. Yo también. Sí. Sin parar, así como todo el día. Esa canción. Qué buena. Buena canción. John Coltrane. No, y es lo bueno quizás de Coltrane, es lo más que escuchas, lo mejor la encuentras. Porque yo creo que la primera vez es como, ya, bueno, pero después de 10 veces empieza. Claro. Sí, sí, ¿Es alguien verdad? Qué bonita la alguien canción. decía eso, como que uno aprende a valorar mucho más la música a medida que va escuchándola otra vez más, es como que otra vez capta otros sonidos distintos. Sí, Bueno, exacto. Andrés, que es Ajá. músico, no puede contar más de eso. Ahora No, la vamos a guardar entonces para rato. Para el final. De hecho, hay un aspecto Oye. porque Andrea habló sobre grafos y yo no. Ah, sí. Pero había quizás un aspecto de grafos que yo encuentro interesante, es como, o en matemática general, es cuando se hace conexiones entre cosas que uno no espera. Y yo creo que en grafos eso pasa muchas veces. Yo creo, como es una estructura tan básica, tan fácil, uno puede hacer conexiones con muchas áreas como teoría de números, con álgebra, con probabilidad, yo no sé, con ciencia de computación, esas cosas. ¿Ya? Y eso es un aspecto, yo creo en general, que me gusta mucho de matemática en general, pero también específicamente de grafos. Si uno ve conexiones entre estructuras o cosas que uno no esperaba. Quizás es una cosa importante para mí. Sí. Y quizás. Espérate, Christopher, ¿ah? Un segundito antes de que se nos vaya y pasemos al siguiente bloque. No sabemos que estamos saliendo ciertos días sábados y hay gente que nos está viendo. Yo quiero mandar los saludos pertinentes a nuestros fieles seguidores, ¿no? De seguro que sí te está viendo, ¿no? Caroline también, y Beto, cómo no. Así que un abrazo y un saludo para ellos también. Para Un todos. abrazo, un saludo para Por todos favor. nuestros seguidores que Sí. siempre nos ven. Y acuerden de suscribirse a nuestro canal. Exacto, acuérdense de suscribirse a nuestro canal. Para seguir la conversación queríamos cambiar un poco el tema, siempre metido en la matemática, pero desde otro punto de vista. Bueno, esto va a salir el sábado, el domingo, mañana, digámoslo. Vamos a votar en un plebiscito que ojalá signifique un cambio en Chile, un cambio en la sociedad chilena, un cambio para mejor. Ojalá, yo lo digo, ojalá gane el apruebo y convención constituyente. Así que voten por eso, pero bueno. Pero va a significar un cambio para Chile, un cambio para mejor y un Chile que vamos a construir. Entonces mi pregunta tiene que ver en este Chile que ustedes se imaginan, que quieren construir en este momento. Ustedes, bueno, tienen hijos, entonces están pensando también en el Chile del futuro. ¿Qué rol? Mi pregunta es bien particular, y es ¿qué rol debería jugar o qué queremos, o para qué queremos desarrollar matemática o ciencia en Chile? Y antes de responderla, quiero hacer un pequeño comentario. ¿Por qué hago esta pregunta? La pregunta tiene el siguiente motivo. Bueno, en este momento también, además de este cambio, de este diseño del nuevo Chile, también, dado la pandemia, etcétera, estamos viendo una crisis económica, y en la crisis económica lo primero que se corta es el presupuesto de ciencia. En particular, ya sabemos que el próximo año no va a haber becas Chile, ya sabemos que el presupuesto para ciencias el próximo año se bajó, creo que alrededor de un 10%, y bueno, y ustedes dos... nada, pues entonces parece ser necesario
recordarle a la gente por qué, por qué es importante desarrollar ciencia y matemática en particular en Chile. Entonces, los invito a que ustedes se explayen al respecto, digamos. Ya, bueno, yo creo que un desarrollo, yo creo que ya lo que pasa, lo que veo es, uno ve como todas las cosas que pasó en el año pasado, ya, como cosas muy fuertes, y ahora yo creo que uno espera un cambio drástico, un cambio por mejor, como dijiste, pero rápido. ¿Ya? Y yo creo que ya para responder tu pregunta, yo creo que el rol de ciencia es para un cambio por el mejor, pero más lento. ¿Ya? Entonces si Cota, por ejemplo, ahora presupuesto para ciencia, para educación, ese se nota en 5 años, 10 años. ¿No? Y yo creo que lo que pasa es la gente siempre quiere ahora o nunca. Y quizás tengo con la comparación, quizás solo ya que hemos visto quizás en los últimos años, no solo en Chile, pero en muchas partes en el mundo, como Estados Unidos, en esos cambios políticos en Europa también, en Brasil, por ejemplo. Eso yo creo que también tiene que ver con la falta de un pensamiento crítico. Y este tiene que ver con la falta de educación científica. Que tiene mucho que ver con eso. ¿Ya? Y yo creo que una población que tiene una educación, mejor educación en ciencia en general, tiene un pensamiento crítico que es necesario para construir una buena sociedad. Y entonces, ya, yo creo que ese costo de presupuesto va a tener efecto en 5 años, 10 años. A ver, bueno, el recorte del presupuesto, bueno, en realidad el recorte del presupuesto tiene efecto el próximo año, ¿no? Porque el próximo año va a bajar el presupuesto con respecto a este año y por lo tanto se van a financiar menos proyectos de investigación, por ejemplo, entre otras cosas. Y en ese sentido, Andrea, por ejemplo, ¿qué opinas tú con respecto a desarrollar la matemática acá o simplemente versus simplemente consumirla del desarrollo matemático que hacen los países que están haciendo matemática a un nivel distinto? Por ejemplo, en Alemania o en Estados Unidos. ¿Por qué crees tú que es importante que acá tengamos efectivamente gente haciendo investigación? Yo pienso que, bueno, en particular la matemática, pero en general la ciencia son fundamentales para el desarrollo del país como Chile, que quizás en recursos naturales ya no estamos como para seguir explotando, hay que explotar otra cosa. Y qué mejor que algo con lo que la gente nace, que en nuestro cerebro, ¿no? Qué mejor que desarrollar eso. Igual yo creo que siempre una población educada, un pueblo educado, es un pueblo que tiene poder, ¿sí? Puede elegir mejor. No hablo a nivel de doctorado, no necesitamos todos tener un doctorado, pero sí yo creo que mientras más gente con doctorado es mejor para abajo, ¿no? Como que sí, sí, todo va subiendo. Sí. De todas maneras. Básicamente eso, yo creo que desarrollar nuestro potencial, yo creo que no estamos a nuestro máximo potencial, ¿no? Yo creo que se puede hacer mucho más. Y con respecto al tema del financiamiento de la ciencia, estamos al debe todo el rato. Faltan recursos para regiones, falta recursos bueno, por género, yo lo veo de cerca, digamos, ambos temas. Sí, pero... Bueno, ya ha tocado,
perdona, ya ha tocado de cerca también eso, porque yo creo que igual en la pandemia hemos escuchado también que se han visto muy afectadas las investigaciones a las personas porque ahora están en su casa y tienen que estar con sus hijos, como ustedes han dicho. Y bueno, yo quería llevarlo al respecto del tema, antes de poder conversar más en profundidad de eso, un poco cómo ven ustedes la educación o cómo les gustaría que funcionara la educación para su hijo, si ustedes se sienten, por ejemplo, que influyen y cómo influye la matemática en ustedes en la educación de sus hijos. En mi opinión, mis hijos son unos afortunados, los dos, digamos. Somos unos padres ultra comprometidos, independiente de si somos matemáticos o no, para mí eso es mi prioridad, la crianza de mis hijos es lo principal, digamos. Y no pasa por no sé cómo explicar esto, pero no pasa tanto por un tema individual, porque finalmente es un aporte a la sociedad, ¿cierto? Mis hijos yo los ofrezco finalmente a la sociedad, ¿cierto? Es una cosa que si bien es cierto nos afecta a nosotros como en lo particular, ¿cierto? Esto es como para todos. Y quizás intentamos no poner presión en ellos con el tema de las matemáticas, pero sí hay como hay un bichito ahí que pica. Sí, Y yo creo que ellos, al menos con el Tiago, como de manera natural lo lleva en sus genes, yo creo, no sé, uno ve que tiene mucha más habilidad y le gusta. Yo creo que somos unos papás súper conscientes de que somos padres y que estamos criando. Sí, porque ya, en punto de vista, mira, yo creo que lo que veo que faltó durante mi educación lo trato de dar a mis niños ahora. Y yo creo que quizás para mí lo más importante es dar a mis niños como las posibilidades o contactos con cosas, ¿sí? Tener contacto con matemática, contacto con música, contacto con y literatura o yo no sé qué, pero muchas cosas y después ellos pueden decidir, ¿ya? Pero lo que quiero hacer es simplemente como ofrecer, mostrarlo al mundo y ellos pueden decidir. Y quizás lo bueno de nosotros de hacer matemática es conocemos la matemática desde un punto de vista de un investigador que ya yo creo que comprensión de matemática en el colegio y en la universidad son completamente distintas. Y, por ejemplo, quizás por ejemplo, trato de enseñar a Tiago entender más que simplemente calcular. Por ejemplo, me recuerdo muy bien que él me preguntó, yo le pregunté cuánto es 5 más 4 y después pregunté cuánto es 4 más 5, ¿ya? Y cada vez tiene que calcular y yo, por ejemplo, yo dije, ¿por qué no necesita calcular? ¿Ya? Porque no le enseñé como conmutatividad, pero ahora si lo preguntas, ¿por qué 4 más 3 es igual a 3 más 4? Entonces va a ser como así, ¿ya? Como así, ¿ya? 3 más 4 y 4 más 3, ¿ya? Y ya, esto, y también para mí es algo interesante como buscar forma de explicar cosas como esas cosas a un niño, ¿ya? Y me tengo también mucho división en eso, sí. Pero ya, como dije, yo creo que lo más importante es ofrecerlo con conocimientos o experiencias con cosas de fútbol, de música y de matemática también. Claro que sí. No solamente matemáticas, sino que todo el espectro de opciones. Sí, absolutamente, sí.
Y una vez, y después de que dice que quiere ser músico, bueno, voy a decir, bueno, yo no sé. Busco una carrera Sí, en pero serio. si es serio con eso y ¿Qué vas a quiero decir hacer eso, Gep? arte, yo no sé qué, bueno, entonces es su Oye, Gep, decisión, pero... ¿le vas a decir eso a tu hijo? ¿Busca una carrera en serio? No. No, Déjalo yo Oye, creo en que full. si será serio con eso, puede hacerlo, ¿ya? Pero como... ya. oye, yo tengo una pregunta que en particular va dirigida para Andrea, si me permite, Andrea, llevarte al lado de lo que tú haces. Pues tú haces investigación y quería saber, primero, obviamente, qué tan importante es para ti hacer la investigación y cómo la has podido llevar en tu proceso hoy día de postnatal. Pues sí, de todas maneras, es una responsabilidad y compatibilizarla, me imagino, súper compleja. Entonces, ¿cómo lo has podido llevar? Pues y cuéntanos un poquito de eso. Tengo 2 por Natalia puestas. 3 por Natalia. Bueno, es un tema que con Jepe conversamos casi a diario. Un tema muy presente en nuestras vidas. Cómo la maternidad, bueno, y la paternidad, en caso de él, influyen en todo orden de cosas, pero en la investigación en sí influye, pero muchísimo, ¿ya? Y yo creo que tengo el porqué de esa situación, o sea, el por qué influye tanto. Hay otras cosas que yo puedo hacer sin problemas, estando conectada con mi maternidad, ¿ya? Por ejemplo, puedo hacer las cosas administrativas, puedo hacer cosas como... Puedo hacer muchas cosas estando conectada con mi maternidad, pero investigación es mucho más complejo. Porque, al menos para mí, hacer investigación es como entrar en un trance, así como uno se tiene que meter en el problema, profundizar, estar a lo mejor 2, 3, 4, 5, 6, toda la semana pensando en una cosa sin salir de ahí. No sé, a mí al menos antes de tener a mi primer hijo eso me pasaba y yo era así como lograba tener como un resultado o decir, así se hace, así se hace. Pero eso era un proceso súper largo, un proceso largo en que a veces uno si te paran ese proceso, cuesta retomarlo. Y entonces ahora con la maternidad es así, es todo más lento porque uno entra uno empieza a profundizar, empieza a ver algo, pero ya hasta ahí nomás llegó el día, ya no puede continuar porque hay que ir a la casa y uno no va a estar pensando en la casa, pues si está ahí con los hijos, no te puedes poner a pensar. O sea, podría ser también, pero al menos para mí es muy difícil porque quiero pasar el tiempo con mis hijos, soy madre, así que es algo que quiero hacer, ¿ya? Claro. Entonces es complejo y es por eso, yo creo que es más que nada por eso que no puedo llegar a profundizar de esa manera como yo sabía antes. Entonces he tenido que aprender como a ser investigadora y madre a la vez. Entonces saber que tengo ese tiempo acotado para pensar y hacer mis cosas y saber que hasta no sé, a las 6, ahí se acabó. Y que tengo hasta ahí para sacar el resultado. Entonces más lento, a veces resulta y a veces no, pues sí que a veces al otro día de nuevo, estaba aquí. Ya, de nuevo ahí entrar en trance, así como invocar a todos los espíritus para que me iluminen. Y ahora es mucho más complejo, porque ahora mucho más complicado, porque Félix, como llora. Ahora es más difícil porque Sí. es un bebé, pues un bebé que... Interrupción casi constante. Con nuestro niño pequeño en el jardín, nosotros en el trabajo, igual había un tiempo en que tú puedes trabajar bien. Pero ahora es todo el día, y además ahora los dos, todo el día en la casa, entonces es difícil salir de la casa, salir del entorno familiar. He estado haciendo tratando de pensar un poco, porque mi mamá nos viene a ayudar un par de días ahora último que no tenemos la cuarentena, tratando de ver si puedo pensar en algo, como en investigación, pues algo como más, profundizar un poquito más, y no simplemente como tratar de terminar algo, sino que como pensar,
Y es complicado. Se puede, pero no es a la velocidad que uno quisiera. Claro. Van pasando Eso las es cosas poco. tan... Ocurre todo a distintas velocidades, o sea, como que te cambia el ritmo. Hay que Sí, como hay que ir darse, adaptándose, hay que ir adaptándose. Es adaptándose algo, y pero Eider, yo no lo había escuchado así, es algo que tú pensáis que vas aprendiendo y que una vez o va constantemente cambiando que yo creo que uno va adaptándose al tiempo que tiene, pero por ejemplo no podría imaginar que voy a llegar como a tener la misma producción que tenía antes es por un tema de de productividad. tener hijos, por ejemplo. Lo veo como imposible porque mi vida ya no está enfocada a eso al 100%. Mm. Tengo otra prioridad, mi cabeza muchas veces no está ahí, mi cabeza está, oh, se enfermó, hay que llevarlo al médico, hay muchas cosas que no se ven, pues son invisibles, o tiene que llevar este material mañana, muchas cosas que uno está pendiente y ocupan tu cabeza, ocupan espacio, no es tan... No es como que ya me levanté, me voy a hacer un café y listo, ¿cachai? No, pues me levanté, tengo que preparar desayuno, ¿qué falta, cachai? Hay que comprar esto para la casa, o hay muchas cosas que no Claro, hay escuchamos. que tener una visualización No te- completa de la, ¿Mm? ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Ah, ya es lo que te decía, ¿no? Que había que planificar prácticamente el día completo. Sí, 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 por supuesto. Sí, de todas maneras. Sí, sí. Sí. Pero ahí uno se tiene que ir adaptando a la nueva realidad. Pero en cuanto a la investigación, es obviamente una desventaja. Realmente una desventaja. Sí, ya. Y no estoy reclamando, sino que simplemente es así. Es una realidad. Sí, yo creo que discutimos hoy también que yo encuentro como una vida o una investigación y una de excelencia y una buena vida familiar son bien incompatibles, yo encuentro. ¿Ya? Yo que los niños no es como, bueno, ahora Félix es muy pequeño, entonces necesita ya su comida casi cada 2 horas, algo así, ¿ya? Pero también el Thiago necesita como atención y uno tiene que jugar con él y no puede dejarlo ahí 5 horas, no es posible, ¿ya? Claro, Y pero no, que tampoco quieren. es como una desventaja en este sentido de que uno tiene que estar siempre Absolutamente, al tope de tu rendimiento, porque hay un sentido de absolutamente. competencia, de que tenemos que rendir frente a un sistema que nos evalúa con respecto a nuestro... Sí, absolutamente. Y de Yo hecho te también... quería preguntar Sí, ahí, esa como cultura de la competencia que tenemos, ¿cuál es tu opinión que te merece así? Porque, o sea, hemos escuchado en estos momentos, por ejemplo, cómo las competencias en matemáticas fomentan el buen desarrollo de las matemáticas, o fomentan al grandes matemáticos, qué sé yo. Pero al mismo tiempo hay otras formas de fomentar estas otras habilidades matemáticas de una forma más colaborativa. Y quizás esta forma más colaborativa tienen más afinidad con lo que tú estás planteando, Andrea, que te preparan para venir ya adaptado a algo que no te va a interrumpir en tu forma de funcionar a diario porque lo tienes incorporado ya. No sé, ¿cómo es en tu experiencia el concepto, por ejemplo, de las Olimpiadas en Matemáticas, estas actividades que fomentan la competencia y que, pucha, vemos nosotros que dan estos resultados, pero no sé si son tan compatibles como con la vida que nos toca de alguna forma vivir a diario? No es compatible. No es compatible. Daniel, no, o sea, la competencia, y yo creo que era un poco lo que quería plantear, en los concursos y todo este tipo de cosas en donde miden básicamente tu productividad, no es compatible con una vida
no quiero decir lo normal, pero con una vida de familia. No, es muy complejo y bueno, uno podría sacrificar cosas, ¿no? Uno podría tener a su hijo con una nana y yo no juzgo a quien lo hace, está bien, digamos, es su opción. Pero no es compatible una vida familiar sana con excelencia académica como se requiere para ganar proyectos, para que te contraten en una universidad buena. Bueno, a mí me contrataron en una universidad buena antes de tener a mis hijos, cosa que es súper bueno. Pero uno deja de ser tan fuerte en investigación al tener hijos. ¿Y tú, Gep, ¿y cómo ha sido la experiencia para ti, Gep? ¿Diferencia? La Experiencia. Sí, bueno, lo que quise decir también, mencioné a Andrea, quizás hay también un cambio en generación, pero durante mi tiempo de estudiante me recuerdo muy bien que muchos de los profesores importantes y grandes, como he visto en el departamento donde estudié, tenía una mujer que estaba en la casa full time, ¿ya? Que quizá muchas de ellas tienen un doctorado, ¿ya? Hicieron su doctorado, pero quedaron en la casa, ¿ya? Y yo creo que, yo no sé, quizás hoy día es distinto y conozco también, ya, por ejemplo, mi supervisor, ya, mi advisor es distinto, pero ya, veo también es incompatible. Absolutamente. Para mí, encuentro también mucho más difícil con los niños, pero yo creo que en comparación con Andrea es todavía nada. ¿Ya? Yo creo que veo, ya, para mí también es más difícil, pero estoy también contento porque tú sabes, finalmente eso es lo que pasa porque, por ejemplo, en Alemania ya no hay muchos niños. ¿Birth rate? ¿Eso dice birth rate? La tasa de natalidad. Sí, natalidad baja mucho. ¿Ya? Porque eso no pasa solo con nosotros, quizás más con nosotros, porque la competencia y la academia es quizás más grande. Pero finalmente yo creo que tener hijos, tener una buena vida familiar, no es tan compatible con esta competencia tan grande en cualquier parte. Por eso muchas familias, muchas parejas jóvenes y no tan jóvenes optan por no tener hijos y con justa razón, porque si solo desde afuera, y aquí es una cosa que recalcar, desde afuera solo se ve como el sacrificio, que es grande. Sí. Nosotros, con Giep y Daniel también que tiene hijos, él puede afirmar que la recompensa, que la retribución es infinita, digamos, de ser padres. Pero no es algo que uno pueda ver de afuera, entonces cuando uno ve a estas familias con hijos, uno solo ve el gran sacrificio que hacen, que tienen que postergar, no sé, su vida tanto personal como académica. como profesional. Sí, yo creo que en números va solo perdiendo. Claro, como pero la menos retribución libertad, menos, más trabajo, menos tiempo para trabajar, menos viajes, menos dinero. Ya. Yo creo que toda cosa que es como importante para ti durante tu carrera y tu vida. Muchos años de tu vida. Que calculas, con un niño se baja todo. ¿Ya? Pero yo creo que, como dije Andrea, y también, por ejemplo, ver cómo crece un niño es algo que no se puede medir en números. ¿Ya? Es que no tiene de todas precio, maneras, digamos, no lo sí, puedes súper importante cuantificar. porque Es imposible, de todas entonces, maneras. por eso digo, yo no reclamo, porque, sí. o sea, la retribución que yo tengo es tan grande que a mí me permite bajar, digamos, mis expectativas en todo ámbito y estar súper feliz, ¿cachai? Entonces, es ese juego que... Sí, Pero eso es difícil casi medir. justamente en Mientras eso. otros números tú puedes medir muy bien, ¿ya? Muy fácilmente. Déjame decirte una cosita respecto a eso, que yo creo que también, bueno, este domingo como tenemos plebiscito y tenemos la posibilidad de cambiar
un poco el futuro del país y que la gente que después tenga que construir la Constitución contemple sin duda lo que los hombres también tenemos que tener, acercarnos al postnatal que tienen las mujeres y hacerlo equitativo para que construyamos una familia que pueda de alguna manera hacer esa compatibilidad con ciencia, familia, sin dejar de producir. Entonces yo creo que también es una gran oportunidad, ¿no? Sí, pero Eh, ahí vi un brecha como gigante. Yo creo que eso no se va a cambiar pronto. Yo creo. No, a futuro. Sí, Pero Un proceso lento. pensándolo. Lento, pero hay Para que que pensar. nuestros hijos tengan Exacto, para que a futuro. Pero en ese compatibilizar sentido, yo creo mejor. que esa pandemia nos también dio una experiencia distinta. Yo creo que ahora estoy en favor de un año postnatal para Natal. papá y mamá. Ya, yo creo Por que favor, Maravilloso. por favor, Oh, que sí. el jefe de JEP que lo sepa, por favor, el jefe, exacto. que lo Lo considere, podríamos por favor. Un año decir, de ¿no? postnatal para Jeff. No, yo creo que Oye, es realmente Un saludo para el jefe de JEP. Exacto. Que va a estar pronto invitado también. Sí. Oye, pucha, bueno, nos vamos, lamentablemente, el tiempo se pasa volando y nos vamos Ya a se quedar con terminó. y nos vamos a quedar con este mensaje positivo de que, bueno, tener hijos, tener familia, requiere de mucho esfuerzo, pero tiene una retribución gigante. Así que nada. Pero para terminar, les vamos a preguntar por el desafío, pues ese desafío que nosotros nos gusta dejar sobre la mesa para nuestro público, para interactuar en las redes sociales durante la semana. Así que nada, ¿por qué desafío nos plantean? El mate con café challenge. El mate con café challenge. Mostré el mate, pues chiquilla, ahí está el mate. Teníamos un desafío que un poco Jepa adelantó cuando le Ah. dijo que él, bueno, no le adelantó el desafío, pero sí dijo que es interesante como buscar una forma de explicarle a un niño un concepto matemático, como pensar cómo le explico a un niño, por ejemplo, con mutabilidad, ¿ya? Okay. O cómo le explico a un niño lo que el otro día, bueno, Jeff está haciendo un curso de algoritmos, de introducción a los algoritmos, y le explicó a nuestro hijo cómo funcionan las torres de Hanoi. Ah, qué Entonces, nuestro mate con café challenge es justamente eso, como pensar en una forma de explicar a un niño, puede ser 5, 6, 7 o más años, ¿ya? En nuestro caso de 5 Sí, años. lo primero es buscar un aspecto, Un concepto, un concepto un matemático concepto. interesante y después pensar en una forma de explicar a un explicarlo. niño que... Qué interesante. Oye, Contar la Perfecto. experiencia. y podemos Perfecto. poner, vamos a poner como ejemplo el 4+3. Claro, 3 más 4, 4 más 3. Perfecto, entonces, para todo nuestro público, busquen su concepto matemático preferido y piensen cómo explicárselo a, no sé, a sus hijas, a sus hijos, a sus primos chicos, a un niño, una niña que viene conociendo las matemáticas. Así que, y lo postean de alguna manera en alguna red social y nos etiquetan a nosotros y etiquetan hashtag mate con café challenge y bueno, para que lo encontremos y qué sé yo, y lo veamos y nos cuenten su experiencia. Sí, nosotros, bueno, el lunes, típicamente los lunes, vamos a poner en nuestro Instagram, vamos a poner un recordatorio del challenge y vamos a ir dejando nuestras respuestas. Le recordamos a Andrea y a Jep que el challenge lo tenemos que responder todos los que estamos acá, los 5, al menos. Así que ustedes también, el challenge es para todos nosotros. Así que... Bueno, Gracias, Andrea. Ya no sabes sumar el Cristo. Gracias por la invitación. Así que muchas gracias, Andrea y Jep. Muchas gracias por la entrevista, estuvo súper interesante y muchas gracias por haber aceptado esta invitación y todo. No, muchas gracias a ustedes. Lo hemos pasado bien. Sí. Estuvo entretenido. Así que nos despedimos de la gente con la canción. Sí. Bueno, Dale. nos vemos hasta la próxima semana. Ya. Chao, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Andrea, Jep. Un abrazo. Chao.